Buenas tardes a todos, o buenos días, o buenas noches, porque una de las conclusiones de estas 22 jornadas internacionales de patrimonio industrial que ha organizado Incuna en unas circunstancias especiales para todos, con la pandemia que nos aflige y que nos asola en todo el mundo, pero también con esa circunstancia de que hemos distinguido entre lo que es cumplir un protocolo estricto, unas medidas que nos marcan, ¿no?, en este momento de protección sanitaria, de respeto a las personas y también en esas circunstancias distinguir o intentar por lo menos mitigar o disminuir lo que es el concepto de distancia social y convertirlo en distancia física. Estamos en lugares distintos y distantes, en países de los 5 continentes, ya que hemos participado 260 personas con la presentación de 130 ponencias de 19 países, de Asia, de América, de Europa, es decir, de diferentes lugares, y eso pues, nos posibilita que la distancia social sea mucho menor, porque hemos conformado una comunidad de intereses, compartimos nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestras frustraciones, los límites y las posibilidades, la investigación académica, la gestión cultural o turística, la preservación, la conservación, la valorización del patrimonio como un objetivo que nos une, como una afición que nos motiva a realizar actividades y convertirnos también en activistas sociales en muchos casos, en los cuales en unos momentos realmente complicados, con lo cual nos sentimos cerca a pesar de que estamos en lugares muy diferentes y muy distantes, y creo que ese objetivo ha sido conseguido. Por otra parte, y al hablar de conclusiones, la primera es no ser ajenos y reconocer las difíciles circunstancias que es realizar un congreso de estas características de forma híbrida, es decir, combinando lo presencial, que estamos aquí nosotros para constatarlo, con lo virtual o lo online. Eso exige unos medios técnicos que hemos ensayado, que afortunadamente y satisfactoriamente hemos solventado, no sin reconocer los problemas que ha habido y que por ello pedimos disculpas la organización a todos los ponentes que en algún caso pues, han tenido una paciencia y un respeto exquisito con nosotros. Éramos conscientes todos de esa dificultad, pero al final lo hemos conseguido. Hemos expuesto nuestras ponencias, hemos compartido, hemos en algunos casos intercambiado o interactuado opiniones a través del chat online, pero 2 paneles temáticos y 4 secciones han sido culminadas con éxito. Creemos que es una experiencia interesante para aprender de los problemas, intentar resolverlos y también para motivarnos en esta nueva era digital a convertir en más habitual y cotidiano lo que en estos momentos nos parece excepcional o diferente. Estamos en un congreso en el que siempre es difícil al término establecer conclusiones porque no nos da, en este caso, posibilidad, ¿no?, de extraer ideas de unos, críticas, opiniones, valoraciones, aportaciones, pero sí voy a resaltar solo 3 o 4 cosas. Una de ellas es el papel tan importante que para la conservación, la preservación del patrimonio y sobre todo para la gestión del mismo, en este caso, y su valorización efectiva para el disfrute y el acceso de todos los ciudadanos al mismo, para la democratización del patrimonio, en este caso se exige, al igual que en el terreno sanitario, educativo o de la protección social, el papel del Estado, de lo público, de las administraciones públicas que consideren a los elementos culturales en un sentido amplio como un factor esencial.
necesitamos más y más eficientes recursos públicos para mantener eso que las propias administraciones, a través de peticiones de los ciudadanos, han establecido, que es la conservación y la protección de unos bienes culturales, de unos bienes patrimoniales, de un patrimonio histórico, testimonio de la industrialización, para conservarlo, y por eso en muchos casos hay medidas efectivas para ello, pero luego hay que seguirlo, protegerlo, que esa conservación sea en las mejores condiciones posibles, y se necesitan personas, se necesitan pequeñas empresas, se necesitan profesionales de diferentes ámbitos y de diferentes materias, porque son las personas los que hacen mover, en definitiva, toda la maquinaria de lo cotidiano, de la gestión. Más recursos públicos, más intervención del Estado en este sentido, para acometer la conservación y los proyectos en su desarrollo. Y ahí sí que interviene, y también se ha resaltado, la iniciativa privada, con muchos casos y contrastación de experiencias de todo el mundo, en el cual se pueden formular en esa fase inicial, a partir de esos recursos del Estado, pues una posterior gestión privada o mixta de muchos de estos bienes, en los cuales se establezca la gobernanza, es decir, ese acuerdo o ese pacto de intereses entre la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, las universidades, los gestores, todos los que intervienen en la actividad social en la materia del patrimonio industrial, cultural y natural. Uno de los apartados que ha estado presente, y también se resaltan las conclusiones, es que vivimos ante una circunstancia también que es una nueva pandemia, que es el cambio climático. Y esa circunstancia ha motivado a todos los organismos internacionales y nacionales a establecer objetivos en la Agenda 2030, establecer objetivos de descarbonización en un horizonte que se ha adelantado en algunos casos con una consideración de un término que es el vértigo. Se ha acelerado extraordinariamente y lo que parecía centrales térmicas, minas, actividades que han cumplido un ciclo histórico vital, pero sin las cuales no podríamos entender lo que es el patrimonio industrial, pues en este momento parece que han cumplido una etapa histórica. Estamos en el año 2020 y han cerrado minas, han cerrado centrales eléctricas, muchas actividades industriales tienen que adecuarse a esta nueva circunstancia de transición energética y ecológica, y eso ha motivado la presencia en muchas ponencias y en muchas intervenciones de esa nueva forma de hacer tan necesaria en la gestión del patrimonio, que debemos adaptarnos a estas circunstancias, pero también una de las conclusiones es que eso puede convertirse en un reto para desarrollar y emprender nuevos trabajos, nuevos empleos, profesionalmente adaptarnos a estas circunstancias, desarrollar el emprendimiento, la innovación y, sobre todo, la creatividad, entendida no como ocurrencia, sino precisamente fundamentadas, como siempre, en el aprendizaje, en la formación y en la ciencia. Y eso ha estado digamos, presente en varias de las secciones temáticas, en los paneles que hemos realizado sobre gestión de los museos o sobre proyectos de desarrollo local en función de estas circunstancias de transición energética y ecológica en la actualidad. Y también ha surgido una propuesta que avanzábamos con el nombre de Open Heritage, es decir, un patrimonio abierto a todos los ciudadanos, que no quede exclusivamente en el marco de académicos o en el marco de investigadores o en el marco de sectores más ilustrados de la población. El patrimonio industrial es, por esencia, un patrimonio popular, es el patrimonio del pueblo, en sentido amplio, donde tienen ahí y concitan sus proyectos de vida trabajadores, técnicos, empresarios, instituciones. Todo ello ha quedado presente en muchas aportaciones de casos de todos los países donde la memoria del trabajo, los estudios sobre, y las consideraciones sobre la apropiación social del patrimonio, es decir, el patrimonio de los ciudadanos, de los vecinos, de los trabajadores, de todas las personas en general que han vivido a la luz
de esta circunstancia histórica de los últimos siglo y medio está presente. Mi nombre es... Otra cuestión importante que se ha resaltado es pasar o ir pasando progresivamente de lo que es el análisis de los temas de caso, del método de caso puntual, concreto de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra investigación concreta, a la contrastación de estos casos a nivel internacional. Es decir, contextualizarlos en etapas históricas, en pautas y cadencias de la historia técnica, de la historia social, de la historia económica, de la geopolítica, del cambio climático, de circunstancias que motivan cada vez más esta creación de redes que hemos conseguido formar después de muchos años en relación con el patrimonio industrial y que están presentes, en este caso, pues aportaciones de China, que tuvimos de India, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Italia, de Costa Rica, de Brasil, de México, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de muchos otros lugares, y el método de caso en contrastación con investigaciones, con proyectos, con instituciones para la formación de redes y desarrollar proyectos concretos que sean financiables, ejecutables, sostenibles en el tiempo, puede que sea otra línea de actuación de cara al futuro, en este caso también, ¿no? Y estamos en una etapa en la que la memoria del trabajo, la memoria del lugar, ocupa un papel fundamental. Lo hemos visto al analizar la transición energética y ecológica en Europa y en el mundo, donde han arrinconado, ¿no?, en algunos casos en el estercolero de la historia, en otros en circunstancias de stand-by, de compás de espera, muchos elementos industriales que merecen, en este caso, ocupar un papel fundamental no solo en el recuerdo nostálgico, sino que a través de la documentación, el estudio y la investigación primaria sean inventariables, registrables y la selección de algunos de ellos proyectables de cara al futuro con una efectividad práctica que significa que tengan recursos financieros y económicos. En este sentido, yo creo que uno de los elementos que se ha puesto en marcha es que no puede ser ajeno el patrimonio industrial a esos proyectos de cambio a nivel internacional donde se barajan medios económicos muy potentes para adaptarnos a esa nueva realidad de transición energética y ecológica con un horizonte del año 2050 de la neutralidad en el carbono, que es uno de los planteamientos que a nivel internacional se plantean, con disfunciones según países y según circunstancias, pero en ese sentido una cuestión ha quedado clara como conclusión, que el patrimonio también forma parte como eje y como recurso del desarrollo local y regional. Sin un tratamiento en su conservación y en su gestión adecuado, no puede ese territorio generar ese sentimiento de autoestima y de aprecio a los testimonios o a los testigos que han conformado parte de nuestra historia. Y, como decía, ¿no?, por no extenderme, sobre todo porque no podríamos, ¿no?, en este caso nosotros desde aquí, sin contrastar con el resto de los participantes, los diferentes lugares, unas conclusiones más extensas, sí que se ha planteado algunas pautas de trabajo de cara al futuro, no solo en esta formación de redes, sino también en la importancia que puede tener pasar de lo local a lo global, incluso en el asociacionismo del patrimonio. Hemos tenido aquí y tenemos a Inara Martínez Matía, la presidenta del TICI España. Hemos tenido con nosotros a Miles Ogletorpe, al presidente del TICI Internacional. Hemos tenido a la presidenta del TICI en Asia. Hemos tenido a personas que ocupan un papel importante dentro de lo que es la gestión de las asociaciones del patrimonio, y en ese sentido el avanzar en nuevos proyectos como es el Congreso de Canadá el año que viene, como el Congreso o las actividades que realizará TICI España, como las que realizaremos desde entidades y asociaciones ligadas al patrimonio industrial y cultural,
han estado también, en este caso, presentes en muchas de estas actividades que hemos relacionado y que hemos manifestado en el propio Congreso de Incuna. Han tenido actividades complementarias como la exposición de fotografía, el concurso de relatos cortos, la muestra de cine y documental sobre patrimonio industrial, que después de estas palabras tendremos también la oportunidad de ver documentales en ese sentido, y tenemos sobre todo también la ilusión y la fuerza y digamos, frente al pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad para seguir pensando en las 23 Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial en el año 2021. Y agradeciendo a todos los que estamos aquí, a los que no son tan visibles, pero que son fundamentales para realizar estas jornadas, a Galia García, a Jennifer Jiménez, a Jorge Álvarez, a Silverio Barjollo, a Ángel Martín, a Guillermo Laine, a Federica Escafidi, a Antonio Lista, a tantas personas que están y que han trabajado en diferentes facetas y en diferentes actividades, pero sin las cuales a Valeri estoy viendo, y seguro que se me olvidará, como sucede en estos casos, a alguna persona más, a todo el equipo, ¿no?, que ha conformado una actividad difícil, compleja, técnicamente novedosa, pero creemos que resuelta satisfactoriamente con el trabajo de todos ellos y de todos nosotros como asistentes o participantes, ¿no? Y también agradecer, por supuesto, porque si no, el Congreso no hubiese sido posible, a aquellas instituciones que han colaborado con nosotros, al Ayuntamiento de Gijón, al Principado, a Gijón Impulsa, a la Fundación EDP, a la Fundación CETIC, que ha sido el asesor tecnológico, Jorge Álvarez, Irene Bouzán, Pablo Coca, que han estado siempre detrás, ¿no?, soportándonos el asesoramiento técnico, al Grupo UNOSA, a la Universidad de Oviedo, a muchas instituciones, al Ministerio de Cultura y el Instituto del Patrimonio Cultural de España, a la empresa Calan, al TICI, que también está presente en este congreso, y a otras entidades e instituciones que posiblemente me olvide en este momento, pero que tienen un papel importante para que podamos estar aquí realizando estas actividades en un marco extraordinario, como es el espacio cultural de la Escuela de Comercio de Gijón y del Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos, que son municipales, son del Ayuntamiento de Gijón, equipamientos públicos, y que para mí particularmente tienen un sentido especial porque aquí estuve muchos años, fui el delegado de esta escuela en otra época, y en este mismo salón de actos aquí teníamos actividades diferentes, culturales y de todo tipo durante muchos años, con lo cual, años después, estar aquí nuevamente pues representa, digamos, pues algo especial. Y agradeciendo a todos los que estáis aquí, los que están urbi et orbe, seguramente escuchándonos y viéndonos en este momento, estamos todos en esa comunidad de intereses de incunables que estaremos en un próximo futuro seguramente compartiendo cosas en Gijón, en Asturias o en cualquier lugar del mundo. Y sin más, dejo la palabra a Joaquín Ibáñez, que es el director del aula GIPAI de Madrid, que, como todos los años, nos va a plantear siempre sus actividades, sus proyectos de cara al futuro en esta relación tan estrecha, vinculante, ¿no?, que tenemos entre nuestras entidades, que siempre participamos unos y otros en cuestiones relacionadas con el patrimonio en un sentido amplio. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Voy a intentar ocupar estos 10-15 minutos que estaba previsto en el programa para cerrar. En realidad, obviamente para mí es lo primero un absoluto honor, aunque no sea la primera vez que estoy en estas clausuras, pero sí reconozco un gran honor, y mucho más en estas circunstancias, de haber estado invitado a cerrar este 22 Congreso del Incuna. Gracias, por tanto,
en primer lugar, obviamente, a Miguel Álvarez Areces, pero naturalmente a todo el equipo que él mismo ha citado, de organizadores, de trabajadores, de gestores, de colaboradores y de comunicantes, naturalmente, que han participado y que son los que han hecho posible online y presencialmente este congreso, este raro congreso, evidentemente, ¿no? Raro y complejo y complicado, una verdadera apuesta para el INCUNA, que como suele ocurrir, pues no nos ha sorprendido ya los que lo conocemos, porque ha conseguido, iba a decir, hacerse con ello. Por tanto, mis felicitaciones a todos, en primer lugar. Lo segundo, obviamente, dar las buenas tardes, las buenas noches o los buenos días a aquellos que nos están escuchando, que me están escuchando ahora en muchos países del mundo. Es quizá una de las pocas cosas que el virus nos ha regalado, ¿no? Es una visión cosmopolita de muchas de estas actividades culturales. El título de New Deal que ha planteado INCUNA para este congreso me parece particularmente acertado, porque pertenece, yo creo, a nuestra oportunidad en este momento de entender que el patrimonio, particularmente ahora, no debe ser de ninguna manera una reflexión sobre un problema de pasado, sino fundamentalmente una ayuda, un estímulo para generar un futuro. Para generar un futuro que el amigo COVID, nuestro querido virus mundial, no nos ha dejado todavía muy claro cómo va a ser, porque, entre otras cosas, no ha acabado, lo sabemos todos muy bien en nuestras carnes, pero, y dependerá mucho de la duración que tenga, pero que evidentemente sabemos que cosas van a cambiar. ¿Cuántas? No lo sabemos. Y evidentemente muchas de ellas van a afectar, obviamente, a la memoria, al patrimonio y, por supuesto, al patrimonio industrial, a nuestro verdadero patrimonio como hombres modernos, como mujeres modernas, ese patrimonio que Miguel Álvarez Areces definía como popular, ¿no? Como democrático. Así es nuestro patrimonio, es nuestro ADN. Todo esto va a afectarle. El aula GIPAI, pasado en España un primer mes, iba a decir, de desconcierto, como ocurriría en otros muchos países, ante el estado de alarma de esa invasión de la pandemia, nos obligó a establecer una estrategia de reunión online, por supuesto, entre todo el grupo que trabajamos en el aula, en los diversos comités, que yo definiría basadas en 3 Rs. En la gran reclusión, primero, estuvimos recluidos en España y en otros muchos países, muy recluidos durante unos meses, paradójicamente recluidos, a repensarnos, obviamente, ante esa reclusión y, obviamente, como luego explicaré, ya usando opiniones que no son mías, sino de uno de los expertos que está trabajando en Naciones Unidas ahora en la salida de la pandemia, con el secretario general de Naciones Unidas, el catedrático Alonso, el catedrático de Economía de la Complutense de Madrid, a establecer una estrategia diferente para el futuro que se caracteriza fundamentalmente por trabajar con un sistema de riesgos imprevisibles, desconocidos, sincrónicos y sistémicos. Así es como lo ve en estos momentos ya los expertos de Naciones Unidas y, por tanto, como lo tenemos que ver, lógicamente, cualquier ciudadano sensato. Lo primero que hicimos en el aula GIPAI fue intentar definir con INCUNA, con TICIT España, con diversas organizaciones que trabajan en el patrimonio y con las que teníamos ya una experiencia de años trabajando, casi una especie de reparto de papeles para definir los nichos en donde podíamos ser en esta situación mucho más operativos. El aula GIPAI es un aula universitaria esencialmente y, por tanto, entendemos que el aspecto docente, el aspecto vinculado a la educación, es nuestro verdadero territorio donde podemos ser más fuertes, donde podemos ayudar más también, ¿no? Porque se trata de cooperar, segunda palabra importantísima, cooperar. ¿De qué manera? Pues en este nuevo territorio, en esta nueva geografía, que, como digo, este profesor Alonso define como el fin de la hipermodernidad. En el fondo, de la modernidad que conocíamos como modernidad industrial, la modernidad que se había generado hace 2 siglos, sino un fin que puede ser, evidentemente, no sabemos, parcial, semiparcial o total. En todo caso, el profesor Alonso, digo que utilizó sus términos,
lo define como el fin de un periodo de optimismo irracional, de un optimismo reduccionista en la proyección del futuro desde el pasado, un asunto que nos importa mucho en el patrimonio, y en todo caso de un tiempo en el que tesis tan importantes como las que aparecieron de la mano del mundo industrial hace 2 siglos, asociadas al ferrocarril, por ejemplo, se habla mucho del ferrocarril, que permitieron que los ciudadanos se movieran mucho, conocieran más, se desplazaran con más facilidad, de la imprenta masiva, que permitieron a los ciudadanos alfabetizarse con mucha más velocidad, e incluso de los derechos humanos, de los derechos de autor internacionales, que permitieron, en la Carta de Berna del 86, permitieron a los ciudadanos seguridad jurídica, son factores que tenemos que poner ahora mismo absolutamente en entredicho. Lo estamos viendo en la prensa diaria. El sistema de transportes general está cuanto menos conmovido y también tan inseguro como cualquier otro medio actual. Y, por tanto, habrá que pensar que hay aspectos de estas estructuras de nuestro patrimonio industrial que seguramente, que sin duda van a ser muy tocadas o incluso van a ser muy resignificadas como patrimonio. Hace 100 años, por ejemplo, nos ocurrió otro fenómeno muy interesante que afecta mucho a los arquitectos. Hace 100 años exactamente estábamos celebrando el segundo CIAM, Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, basado. Sí. Hay una película. Sí, basado, acabo muy rápidamente, basado en el apoyo a la arquitectura moderna del mundo industrial. Segundo. Y tercero, para ser brevísimo ya, ante esa demanda, yo diría que hace 50 años incluso podíamos recuperar el aniversario del mayo del 68 con aquel proyecto fantástico de Cyril Price, patrimonio industrial convertido, recordáis, en un ferrocarril convertido en universidad. Utopía. Y de nuevo una petición del profesor Alonso, usar el patrimonio nuevo imaginativamente y paradójicamente. Acabo con ello. El aula GIPAI va a hacer 2 cosas, de momento, acuerdo 2 cosas. Primera, continuidad, amortizar lo que estábamos haciendo. 2 congresos, ayer ya lo anunció Linarejos Cruz, en noviembre, 7º congreso, y en abril, el 8º congreso del habitual, al que estáis obviamente invitados porque hasta el 15 de octubre está abierto el Call for Papers. Y, importantísimo, porque es Linarejos Cruz la que va a ser la responsable, vamos a establecer un observatorio industrial, ayer lo explicaba ella, que tiene que ver, de nuevo, con esa labor que reclama el profesor Alonso, una estrategia de atención a unas novedades que se van a producir de muchas maneras y que no conocemos ahora mismo. En todo caso, muchísimas gracias. Reitero las felicitaciones a todo el sistema que ha producido este INCUNA. Muy buenas noches y que nos veamos el próximo año. Y, por favor, cuidaros todos. Espero que celebremos esto mucho mejor en el Congreso, en el 23 Congreso de INCUNA. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos. Y tendréis en el canal de YouTube ahora el vídeo, paisaje y el resto de actividades que iremos poniendo, publicaciones, ponencias, etcétera, etcétera. Gracias a todos y hasta pronto. Bueno.
Gracias.